rompiendo esquemas, una vez más entrando a sus hogares, en donde nos sentimos cómodos todas las semanas. En el día de hoy, al igual que siempre, un invitado de esos de platino y diamantes. Tenemos con nosotros al doctor Robinson Cuadros. Hola, doctor, bienvenido, buenas tardes. Al final, ¿ah? ¡Qué rico! No está usted físicamente en Panamá, pero lo tenemos cerquita. A ver cuándo viene. Doctor Robinson Cuadros, dígame exactamente a qué se dedica usted. Ay, gracias por la invitación. Un saludo muy especial acá desde Bogotá, Colombia, para todos ustedes, para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, no solo en Panamá, sino en el resto del mundo. Para mí es un honor estarlos acompañando. Soy Robinson Cuadros, soy médico y cirujano de la Universidad del Rosario, aquí en Bogotá, y especialista en geriatría de la Universidad Nacional de Colombia. Ah, pero díganos además, usted preside una asociación internacional. ¿A qué se dedican allí? Dígame por qué. Hábleme un Bueno. poco de ese envejecimiento que está permeando a todo el mundo. ¿Ah? Es un fenómeno de transición demográfica que ocurre por primera vez en la historia mundial. Cuéntenos un poco de todo eso. Aquí lo vamos a exprimir. Claro que sí, mi querida Argenida, para eso estamos, para hablar sabroso y para mirar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Digamos que cada país de América Latina tiene una asociación o un gremio científico y académico que, digamos, lo engloban las sociedades científicas. Cada país lo denomina Asociación Panameña de Gerontología y Geriatría o Sociedad Panameña de Gerontología y Geriatría, así como lo tiene Uruguay, lo tiene Paraguay, Argentina, Colombia. Y digamos que estas asociaciones lo que buscan es integrar a los profesionales de gerontología y geriatría, pero también a aquellos apasionados profesionales por el envejecimiento y la vejez. Entonces, digamos que, por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos arquitectos, ingenieros, abogados, otras especialidades de la rama de la salud, como enfermeras, terapeutas, ortopedistas, cardiólogos, que se enfocan en la salud y el bienestar de las personas mayores. Entonces, digamos que cada país tiene una asociación o sociedad. A nivel internacional, no se engloba la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, pero como le queda muy complejo mirar país por país, nos dividió en regiones. Entonces está Oceanía, Asia, África, Europa, Norteamérica y Latinoamérica y el Caribe, que es el Comité Latinoamericano y del Caribe de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Ese comité lo estoy presidiendo por el periodo 2023 al 2027. Entonces son 4 años donde estoy liderando y siendo la voz frente a la Asociación Internacional de toda nuestra región de América Latina y el Caribe. Wow. Estamos tranquilos, estamos en buenas manos nosotros, las personas adultas mayores. Felicitaciones y nos felicitamos por la parte de sangre que me compete desde allá de Colombia, en Lorica, Montería, Córdoba. Doctor, gracias por decir que sí a esta invitación del programa Rompiendo Esquemas en Fe TV, la televisora que habla de misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, la mayoría de los que viven, habitantes de calle que le llamamos hoy en día, son personas mayores. Cuando el Papa habla de descarte, ¿de quiénes habla? De nosotros, las personas mayores. Dígame por qué a la gente le da entonces tanto miedo llegar a la vejez, si es parte del ciclo vital de la familia, no es la muerte, pero a veces nos matan antes de tiempo. Hábleme de sus Así, experiencias en el así mundo. es. Háblenos de Así es, sus mi querida Argénica. experiencias. Yo creo que muchos queremos vivir muchos años, pero no llegar a viejos, y es porque
nos han vendido muy mal el concepto de la vejez. Nos lo han equiparado a discapacidad, a enfermedad, a pobreza, a abandono, entonces, y a fealdad, ¿no? Este también es otra connotación compleja. Entonces, digamos que cuando nos hablan o nos preguntan cuántos años tenemos, dudamos un poquito en contestar, ¿no? Por esa connotación cultural que tenemos. Sí. A las mujeres no se les pregunta la edad, me dicen muchos pacientes No. cuando entran a consulta. Y uno dice, ¿cuál es el miedo o de dónde viene el miedo? Y el miedo tal vez no es ni siquiera la muerte, es a la discapacidad, a la dependencia funcional, a sentir que yo me pueda convertir en una carga para mi familia o para otras personas, a no poderme valer erradicando, porque hoy tenemos personas de 80 años, de 90 años que corren maratones, que siguen haciendo sus negocios, que están emprendiendo un negocio, que están iniciando a escribir su primer libro de poesías como siempre lo soñaron, y esto nos hace reconfigurar un poquito ese concepto antiguo que teníamos sobre el envejecimiento y la vejez. Bueno, edadismo, viejismo, ¿qué es eso? Yo puedo seguir Pues, cantando Viejo, mi querido viejo, emulando a Piero. ¿O qué pasa cuando yo digo viejo hoy en día? ¿Qué es un edadismo? ¿Es lo mismo que viejismo? pues mira que en las políticas internacionales y en las políticas propias de cada país se ha consultado a las personas de 60 años y más, que de acuerdo, digamos, a la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, se consideran que estamos en la etapa de la vejez. Entonces, digamos que después de los 60 años, ¿cómo nos gusta ser llamados? Entonces las personas mayores de América Latina y el Caribe dijeron, no nos gusta el término de tercera edad, porque no somos ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta categoría, somos de primera categoría. Entonces Ole. esa clasificación de tercera suena como peyorativo y discriminativo. El término de anciano, digamos que no está muy arraigado en nuestra cultura. El término de viejo y vieja, que es un término muy lindo, pero dependiendo del contexto donde se utilice, porque como bien lo decía una amiga, la palabra es tan hermosa que la dañamos con el apellido cuando queremos insultar. Viejo cansón, vieja tacaña, viejo aburrido. Entonces, cuando le ponemos un apellido a esta hermosa palabra, la dañamos y empezamos a descalificar. Entonces, digamos que en términos generales, por ser considerados sujetos de derechos y de deberes, el término apropiado es persona mayor o persona adulta mayor. Entonces empezamos a mirar que en diferentes culturas y en otros países el término para referirse a la vejez o a las personas mayores es horrible y tienen unos apodos y unos manerismos de llamarlos para burlarse de esta etapa hermosa de la vida. Y ahí empieza desde los 90 a hablarse del edadismo y del viejismo, y es todo tipo de discriminación que existe alrededor de la edad. Para nadie es un secreto hablar de machismo, ¿cierto? O de xenofobia, Así racismo, es. pero no hablamos del edadismo o del viejismo. Y estamos tan acostumbrados a burlarnos de nosotros mismos en nuestro proceso de envejecimiento que permitimos que los demás nos vulneren nuestros derechos, nos empiecen a dejar a un lado, nos empiecen a discriminar y nos empiecen a violentar. Qué dolor cuando tratamos de buscar algo que proteja al adulto mayor. Como directora fundadora de la Universidad del Trabajo y de la Tercera Edad de la Universidad de Panamá, llamamos a un congreso internacional que era en busca de una ley de protección integral para el adulto mayor. Tenemos nosotros mismos que incentivar que los gobiernos tengan políticas públicas. Después de que recabamos todo lo del Congreso, le pedimos a lo que era en ese momento la CONAN, la Comisión Nacional de los Adultos Mayores, que miraran a ver cómo podíamos constituir un anteproyecto de ley para que eso fuera a la Asamblea.
En la asamblea, después de la aprobación de esto, lo llevamos, buscamos un diputado que quisiera apoyarnos y en ese apoyo encontramos a Tony Gutiérrez, asesor de la Asamblea Legislativa, y conjuntamente con otra persona buscaban un diputado para que se aprobara la ley que se aprobó. Es la ley 36 de protección integral del adulto mayor. Por aquellas cosas de la vida, la ley le quitaron un pedazo importante que tenía, que era el Instituto para el Adulto Mayor, y ahora la entró el grupo de diputados de la asamblea anterior, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, a la asamblea. Ahí está. Ahora hay que buscar nuevos padrinos que la saquen de allí, porque necesitamos una ley de protección integral. Dígame, doctor Cuadros, ¿en qué se ajusta que los gobiernos tengan políticas públicas si somos una población que está en aumento? Por amor de Dios, explíquenos. Usted que ha puesto su fonendoscopio en el latir de cada país en donde usted ha estado. Cuéntenos. Digamos que América Latina se ha unido a las cartas y convenciones internacionales de derechos humanos, tratando de mirar, de acuerdo a la particularidad de cada región, cómo proteger los derechos humanos universales. Sin embargo, sabemos que tenemos derechos especiales para los niños, para las mujeres, para las embarazadas, para las personas con discapacidad. Y uno pensaría, si los derechos son universales, ¿por qué hay unas poblaciones diferenciales que merecen un foco, una lupa especial en derechos humanos? Entonces empezamos a trabajar en América Latina y el Caribe desde hace más de 10 años sobre una convención interamericana de derechos humanos de personas mayores que le dieran objeto vinculante por encima incluso de nuestras propias constituciones de cada país y que generen el deber ser de las políticas públicas en envejecimiento y vejez. ¿Por qué se planteó así? Porque digamos que como buenos latinoamericanos escribimos muy lindo y queda en el papel, pero llevarlo al territorio, territorializar una política pública de acuerdo a las zonas urbanas, rurales dispersas, es muy complejo. Entonces necesitábamos un instrumento internacional que empezara a darle fuerza a los países para generar recursos intersectoriales que impulsaran un envejecimiento activo, digno y saludable. Entonces ya 12 países no solo han firmado, sino han adherido y ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores. Dentro de esos estamos jalándole un poquito las orejas y empujando a Panamá, que nos falta dentro de ese listado para esa adhesión definitiva y esa ratificación donde tengan los mecanismos normativos para que todo esto se haga realidad. ¿De qué nos habla la Convención? Nos habla de la no discriminación, de no maltrato, de montar rutas efectivas de atención y acceso efectivo a la justicia, donde las personas mayores puedan generar aspectos en salud con un grupo de atención personalizada, humanizada, diferencial, donde se respeten sus creencias, donde promovamos sus capacidades y donde también cuidemos al cuidador. Entonces, miren que no solo estamos hablando de los derechos universales al trabajo y a la dignidad de la persona, sino mucho más allá. Entonces, ese es el llamado que le hacemos desde América Latina a Panamá, para que entremos todos en conjunto, porque, como dice la canción, mi querida Argénida, juntos somos más. Así es. Vamos a una pausa, doctor Cuadros, y regresamos para encuadrarnos en lo que es envejecimiento a nivel mundial. Regresamos.
y regresamos, siempre con esa sensación rica de estar en su casa. Gracias por recibirnos. Y volvemos con nuestro invitado desde Colombia, el doctor Robinson Cuadros. Vamos a ver cómo hacemos para enmarcarnos en lo que usted nos está solicitando y responderíamos con una lectura nacional de qué es la convención. En medio de la federación, en medio de la confederación, de los clubes, de asociaciones de personas adultas mayores, que a veces tenemos que analizar aquellos que nos proponen. Y dígame, doctor Cuadro, ¿qué es eso de la década del envejecimiento o de la vejez de la Organización Mundial de la Salud? Cuéntenos. ¿Esa Bueno, década cuándo digamos, empezó y por dónde vamos? bueno, este es un concepto muy lindo y muy profundo. La Organización Mundial de la Salud dice, para dar impulso a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores y ayudar a que los países empiecen a trabajar en ejes fundamentales, define la década del envejecimiento saludable 2021-2030. O sea, estamos justo en la mitad de esta década donde cada país tiene que dar, digamos, un informe sobre acciones concretas en esta década. Y estas 4 áreas de acción que propone la década del envejecimiento saludable son fantásticas. La primera área de trabajo es cambiar la manera como comprendemos y entendemos el envejecimiento y la vejez. Es esa invitación a erradicar esos estereotipos, esos imaginarios negativos donde asociamos la vejez con un bastón, con discapacidad o con enfermedad. Es mirar esta nueva longevidad de manera positiva como una oportunidad de crecimiento para cada país. El segundo eje es fijar modelos de atención comunitaria basados en las capacidades de las personas mayores. Y esta segunda área es muy linda porque nos abre el panorama más allá de la necesidad. A veces pensamos que por el hecho de ser mayor todo me lo tienen que dar, todo me lo tienen que subsidiar, ¿qué me van a regalar? Pero no qué puedo aportar yo, qué puedo dar, qué puedo compartir a través de mi experiencia y mis conocimientos para mi comunidad, para mi familia y para la sociedad. El tercer eje viene centrado en la atención humanizada con profesionales capacitados en el envejecimiento y la vejez. Es decir, cómo adapto los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores, no al contrario. Yo como persona mayor por lo general me tengo que adaptar a lo que me ofrece el sistema. No, aquí es como el sistema se adapta con una atención centrada, diferencial y humanizada. Y es ese llamado que hacemos a todos los profesionales de la salud a capacitarse en gerontología y geriatría. Y el cuarto eje o área de trabajo es esa atención a la dependencia, a las personas que están postradas en cama o que requieren un cuidado especializado, ojalá domiciliario, con un enfoque de cuidado paliativo, donde se respete y se acompañe su espiritualidad, pero también donde se genere ese acompañamiento a las familias, porque cuidar no es nada fácil. Entonces, digamos que esas 4 áreas son maravillosas y tenemos que trabajarlas en esta década. Ay, doctor, le voy a decir que yo le pediría a la Organización Mundial de la Salud que hiciera unas revisiones presenciales de país en país y que nuestros países los inviten a mirar cómo van esos 4 ejes, porque eso de perder autonomía es perder la mitad de la vida. El tener que buscar una cuidadora, un cuidador que vamos a decir un término que usaban mis abuelas y bisabuelas, que se amañe a lo que damos los adultos mayores es otra cosa. Hay que aprender a envejecer. Y mirando hace muchos años, hay un libro estudiando esto después de que vinimos becados de Israel, donde aprendimos
atención al adulto mayor en la familia y en la sociedad, miré que había que ayudar a que Panamá tuviera gerontólogos. Sin embargo, allí están los gerontólogos, tienen ley, tienen la carrera donde la propuse la doctora Berta Torrijos de Arosemena, cómo no, empezó a implementar esos estudios, esas investigaciones y todavía no hemos aprendido a trabajar transdisciplinariamente. No es que yo sea psicóloga, no es que yo sea logópeda, es cómo puedo trabajar para que dé mejor resultado en el individuo que está necesitando de mí. Debo trabajar con trabajadores sociales, con otros psicólogos, ¿con quiénes? Y no hemos aprendido a trabajar en ese tejido que da respuestas a las necesidades que va teniendo la edad. Dígame usted cómo nos pueden ayudar a aprender a envejecer, porque como le tenemos tanto miedo, yo ahora mismo pues tengo 15 años, cuénteme. Pues mira, creo que hacemos una invitación a que cada país, a través de los ministerios de salud y de desarrollo social, genere un manual del perfil y las competencias de sus profesionales. ¿Sí? Y así, digamos, podemos mirar cuál es el campo de acción y dónde se requieren para ampliar la mirada y para trabajar. Cuando hablamos de gerontología, una profesión de liderazgo enfocada en el envejecimiento y la vejez, donde congrega a varios profesionales para hacer realidad una política pública, un modelo de atención, un programa de gobierno. Son estos profesionales con esta mirada social que nos ayudan a encaminarnos en todo aquello que genere salud y bienestar a nivel mental, a nivel físico, a nivel comunitario. Entonces, digamos que a veces no conocemos qué es lo que hace un gerontólogo, un profesional en gerontología. Entonces, sí es importante tener como ese manual que le diga a las universidades, a los municipios, a los territorios, eh, a las alcaldías, cuál es el rol del gerontólogo y por qué es importante tenerlo incluso dentro de una empresa. A diferencia del médico geriatra, ¿sí? Que ya somos médicos especializados en todas las enfermedades y situaciones prevalentes que ocurren en el proceso de envejecimiento, donde tenemos que también evangelizar a otras disciplinas, donde le acompañamos al cardiólogo a decirle, mira, el corazón envejece así, al neurólogo el cerebro envejece así, al psiquiatra sobre cuáles son las prevalencias de los trastornos del ánimo en personas mayores y cómo nosotros desde la geriatría vamos acompañando desde a otras especialidades para, digamos, como lo dicen a nivel mundial, geriatrizar la medicina, es decir, verla de manera holística, integral, no ver el órgano, sino ver a la persona. Bueno, eso es humanizar cada uno esa profesión para que nos llegue, para que podamos salir, no sé, reabastecidos, como cuando uno va al súper y ves la canasta llena, ¿no? Ay, voy a comer bien. Fui donde el geriatra y no es que salí con el montón de medicamentos, sino a veces hay que empujarnos un poquito para que continuemos en este camino difícil de toda la vida, porque cada etapa del ciclo vital, ya sea el de Duval o el de otro psicólogo, está lleno de tareas que siempre necesitan del otro. Y es ahí donde se nos hace difícil el siglo XXI. Pareciera que no hay el otro. Tiramos al prójimo no sé por dónde y estamos buscando cuidadoras y cuidadores de adultos mayores. He de decir que lastimosamente cuando los necesitamos en la familia ha sido muy difícil, pero teníamos en la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad una materia que era importante para todos los cursos. Si no tomabas eso, no podías tomar ningún curso, y es autocuidado de la salud. Bien, doctor, he traído para confesarlo. La madre Argénida está aquí preguntándole, ¿el cuidado de los que nos cuidan
Ah, si andan así a la gachapanda y entonces estoy yo aquí viejita. ¿Y qué te pasa, mi hija? ¿Y qué te duele? ¿Y por dónde vas? ¿Y ya fuiste? ¿Y ya volviste? ¿Y ya viniste? ¿Cuándo nos podemos poner a aprender el autocuidado de nuestra salud? ¿Los cuidadores ameritan que alguien los cuide también? Cuénteme. Sí. Claro que sí, mi querida Argenida. Al cuidar, cuídate. Primero tenemos que partir de un principio fundamental. No estamos envejeciendo como lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos. La expectativa de vida ha aumentado muchísimo en América Latina y por eso cada vez estamos pasando la barrera de los 90 y de los 100 años. Y esto poco o nada lo tenemos mapeado. Nosotros cuando pensamos en la vejez pensamos en los 80, 90, pero nunca en los 100 o en los 110 o en los 115, ¿sí? Que cada vez lo estamos viendo más en nuestra región. Y pedir ayuda pareciera que es signo de debilidad. Entonces, sí es bueno hablar con nuestras familias y nuestros amigos cómo quisiera ser cuidado en mi vejez si requiero apoyo. Y acá partimos de un principio fundamental. Primero, no existe el cuidador perfecto. Todos somos humanos cuidando humanos. Y segundo, el amor no es suficiente para cuidar. No es porque es mi mamá y yo la quiero cuidar en medio de su Alzheimer o en medio de su fractura y me nace cuidarla. Más allá del amor, tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos, tenemos que conocer todo lo que hay detrás de la patología o de la enfermedad para saberla abordar de una manera eficiente, conocer las etapas de la enfermedad y tener grupos de apoyo, porque no lo podemos solos. Y es importante escuchar cómo lo están viviendo otras familias, cómo establecemos esas herramientas que nos ayuden a sortear una situación difícil y que hacen que muchas veces el cuidador termine más enfermo que la persona que está cuidando. Ay, 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 tremendo alón de orejas, doctor. Hay abandono en la familia misma, hay violencia. Mire que ya la violencia doméstica, intrafamiliar, no se menciona mucho. Ahora hay términos que mejor ni decirlos muchas veces, porque hablan de campañas y de peleas con el adulto mayor, con ese término entre comillas que no se debe decir, porque es discriminante el viejo. Nos volvemos necios. Y yo siempre cuento ese colega en la universidad que su madre se encuentra conmigo, Argénida, ¿y qué hace? Si ella empezó a contarme y él agarra su chaqueta y hace un muñeco allí con la chaqueta y ¿qué haces? Que lo oiga mi muñeco, porque ella siempre habla de lo mismo. Así no se nos trata a las mamás, se nos escucha con agradabilidad a cualquier edad. ¿Qué pasó? Bueno, son cosas que tenemos que empezar a mirar, a sentir. Denos consejería después de que regresemos de esta pausa para ver cómo tratamos sin violencia y abandono a nuestras personas mayores. Rompiendo esquemas nuevamente con ustedes y aquí con una pregunta de los que están mirándonos. Y la pregunta es, ¿y si el papá fue muy malo? ¿Lo vamos a atender? ¿Y si la mamá nos abandonó, la vamos a atender? Doctor, desde nuestro cristianismo, cuénteme, por favor, ¿cómo Yo creo podemos que ayudar? Ay, 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 a que disciernan en la misericordia que nos debemos todos a todos. claro, claro que sí, el término de honrar a nuestros padres es más amplio de lo que dice la palabra, ¿sí? Pero esto también se construye, como bien lo decías tú, es importante generar lazos de confianza y los hijos imitan lo que hacen sus padres. Si yo abandono a mis papás, seguramente mis hijos también lo van a hacer conmigo. Los hijos van captando y van copiando más allá de la cantaleta y del discurso.
sino de las obras. Por eso es ese llamado a la caridad, ayudar no solo a la familia, sino a las personas que nos rodean, aquellos que nos necesitan. Cuando nuestros hijos ven ese corazón bondadoso, misericordioso, empático, compasivo con aquel que sufre, con aquel que carece, seguramente eso les queda grabado en el corazón y lo van a hacer también a futuro. No quiere decir que yo haga las cosas para que mi hijo me atienda, ¿sí? Porque ahí sesgamos totalmente nuestra buena intención. En la medida en que vemos cómo en América Latina envejecemos solos y solas por las bajas tasas de natalidad, porque los hijos migran a otros países, nos surge una duda importante: ¿con quién quiero envejecer? Y esta respuesta respondieron los orientales hace muchísimos años. El mejor método para tener salud mental y bienestar en la vejez son los amigos. Nosotros en América Latina romantizamos mucho a nuestros hijos, ¿no? Ojalá que mis hijos vengan para mi cumpleaños, ojalá que mis hijos vengan en Navidad. Y cuando no vienen, entramos en profunda depresión, sin comprender que ellos también están haciendo su propio caminar y están volando alto, así como siempre lo soñamos. Pero ¿dónde están los amigos? ¿Dónde está esa red de apoyo que hace la diferencia en la medida que envejecemos? Es absurdo como ver en América Latina mayores tasas de maltrato y violencia ocurren los domingos cuando los hijos van a visitar a sus padres o en la celebración del Día de la Madre o del Día del Padre, donde se encuentran todos los hermanos a pelear delante de ellos. Entonces uno dice, aquí tenemos que generar lenguajes asertivos y apropiados frente a las relaciones democráticas, las relaciones en familia. Y siempre podemos corregir el camino. No es que como yo ya soy muy mayor y yo me porté mal como padre, no fui buen ejemplo como madre, no puedo corregir el camino. Falso. Siempre podemos empezar de nuevo. Y es un llamado a evitar la institucionalización temprana, a buscar, digamos, deshacernos, como decías tú, ¿no? El descarte, mirar a las personas como si ya no tuvieran valor. Y esto es lo que tenemos que cambiar como la sociedad, porque todos vamos en este proceso de envejecimiento y todos seguramente de una u otra manera vamos a necesitar cuidado. Ay, 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 entonces tenemos que aprender a tratar como si fuera en un espejo. Tú eres Argénida, Argénida, tú eres ese anciano necesitado de tu cariño y de tu amor. Siempre repito lo que hizo alguien que trabajaba conmigo, era mi colaborador, y se desmaya a la entrada del asilo. Y cuando regresa en sí, que las monjitas lo revivieron, no aguanto el olor a viejito, no lo soporto. Es que los viejitos tenemos algún olor especial. Cuénteme, doctor, porque pareciera que si no tenemos un perfumito, que no tiene que ser Chanel 5, sino una colonia, aunque sea baratita, ah, algo, pero sí tenemos olor a viejito. Cuéntenos, doctor, por favor. Hay, hay mucha polémica al respecto porque se dice que a partir de los 40 años, por los influjos y los cambios hormonales y metabólicos, vamos cambiando nuestros humores y nuestros olores, ¿sí? Entonces, digamos que la comunidad científica estaba en disyuntiva sobre si existe o no existe un olor a viejo, ¿sí? Que muchos lo asocian como el olor a un baúl o a un libro sacado de la biblioteca. Entonces aquí uno dice, más allá de a qué huelo, es cómo quiero oler y cómo quiero que me perciban. Y aquí yo siempre hago una crítica, porque cuando uno va a una perfumería a buscar una colonia o un perfume para regalar y pregunto, oye, ¿tienes un perfume para dama? Y me dicen, ¿y qué edad tiene la dama? Y eso siempre me ha llamado la atención, ¿cierto? Porque yo digo, los perfumes tienen edad, o sea, hay perfumes para jóvenes, hay perfumes para mayores. ¿Será que yo de mayor tengo que oler a gladiolo o a Mo? Entonces,
siempre les hago como la crítica, ¿no? Tú hueles y a lo que tú quieres oler. Vístete como te gusta vestir. Ponte el pelo como te sientas linda. Y aquí es un llamado a evitar el automaltrato. A veces nosotros nos tratamos muy mal a nosotros mismos y pensamos que ya por la edad debemos vestirnos o actuar de cierta manera, cuando por dentro ese joven o ese niño interior te está reclamando que quieres ser más espontáneo, más tú, no hacer felices a los demás, sino empezar siendo feliz tú misma. Tuve una invitación a Inserso, ¿sí? Yo soy, se puede decir, casi producto de la Seguridad Social Española, en donde el doctor José María Torres de Gasó allí empezó con sus ideas de lo que era logopedia. Nadie en Latinoamérica, al menos acá, se fundamenta cuando alguien le da un accidente cerebrovascular de buscar un logópeda que te ayude a recuperar ese lenguaje que has perdido y que tienes una afasia y que no es que no puedes volver a decir nada, sino que hay unos entrenamientos especiales. A veces no conocemos la riqueza que nos pueden dar porque no tenemos la guía y la orientación. Deberían existir en nuestras seguridades sociales de América Latina y el Caribe instituciones en donde te puedan enseñar a adecuar la vida de ese adulto mayor, a aprender tú mismo si vas a esos cursos a envejecer, cómo adaptarte a veces a esos dolores inapropiados que le llegan a uno, Ujú, ¿ah? Que no te así sientan es. bien todos los Ujú, alimentos, si adelgazas o si engordas, ujú. cómo mantener una línea. Es prudente que en los países tengamos institutos como el Inserso de España, en donde fuimos invitados, y todavía yo he quedado golosa de que tengamos algo así en Latinoamérica y el Caribe, aunque sea uno para todos. O, a ver, Sí. como el Yad Sará en Jerusalén, en donde los adolescentes atienden a los adultos mayores y los adultos mayores atienden a los adolescentes. Cuénteme un poco desde esa asociación internacional en el comité que le compete, doctor. Qué maravillas puede hacer por nosotros, porque ya uno se está como que yendo por la esquinita de la vejez y no hemos disfrutado de muchas cosas que existen en otras partes del mundo. Pues mira, yo creo que cada país debe tener sus propios institutos nacionales de envejecimiento, así Ay, como ya varios países en América Latina ya tienen institutos nacionales de geriatría desde el punto de vista médico. Los institutos nacionales de envejecimiento lo que buscan es eso, es empezar a sensibilizar a toda la población en todos los momentos de curso de vida sobre qué es normal, qué no es normal dentro del proceso de envejecimiento y cómo generamos un lenguaje y una cultura de envejecimiento activo y saludable. Y esto empieza desde antes de nacer. O yo no sé, Argénida, si por ejemplo cuando a ti te invitan a un baby shower porque vamos a darle regalos a ese bebé que viene en camino, ¿alguna vez has visto que uno de los regalos que le damos a ese futuro niño o niña que viene en camino es una cuenta de ahorros para su vejez? así es. Entonces, Ajá, ajá. ahí uno se ¿Cómo empieza no? a preguntar, Todavía me ¿deberíamos la hablar pueden de, poner. sí, deberíamos hablar de la vejez de ese niño que viene en camino? Y nosotros hemos hecho estudios en América Latina de, por ejemplo, cómo una madre gestante que está desnutrida, que está bajo estrés psicosocial, que se siente maltratada, que está en malas condiciones socioeconómicas, como ese bebé que viene en camino tiene hasta un 30% de riesgo en su vejez de tener Alzheimer, ¿sí? Entonces, hablar de vejez no es cuando te sacan de la fila prioritaria y te hacen caer en cuenta que te pasaron los años, sino es hoy, a la edad que tú tienes, empezar a pensar cómo estás invirtiendo en ese banco de la vida para reclamar esos ahorritos más Ay, adelante, ay, ay. cómo envejecer de una manera digna, autónoma, como tú quieres envejecer.
a tu manera, sin imitar a nadie, poniéndole tu sello a tu propia vida. Bueno, estamos recibiendo una consejería o a veces que nos están dando duro, ¿ah? Sí, porque hay una cantidad de aspectos que nosotros simple y sencillamente hemos mirado para otro lado y tenemos que entender que el mundo está envejeciendo porque tal vez mejoramos algún estilo de vida y porque tenemos que aprender a ser responsables los unos de los otros. Dentro de esta cantidad de lo que llamábamos antes asilos, que San Vicente de Paúl, que la Madre Teresa con la cual colaboré, hicimos en mi provincia, en la ciudad de Colón, el Hogar Corazón de Jesús. Sí, el gobierno en ese momento como legisladora me dio el dinero y ahí está, manejado por ella, pero no se ha aumentado en el tiempo. 40 personas solamente caben allí. Bendito sea Dios. Que sea un sitio en donde nos vayan a dar amor de verdad, a raudales, limpieza, higiene. Y le quiero preguntar, doctor Cuadros, ¿qué es eso de la salud espiritual en el adulto mayor? Cuénteme. Ay, mi querida Argenis, ese tema es maravilloso. Digamos que cuando yo empiezo a estudiar geriatría, a hacer mi especialización de 4 años y algo más en geriatría, me dicen, lo lindo de la geriatría es que vas a ver la parte física, la parte funcional, la parte mental, la parte clínica, la parte emocional de las personas mayores, la parte social, pero también la parte espiritual. Y yo decía, ¿existe la geriatría espiritual? ¿Cómo es esto? Claro, uno mira cómo el cerebro, en la medida que va envejeciendo, va ganando muchas cosas. Dentro de ellas está la inteligencia cristalizada, la basada en experiencias, pero vemos cómo el sistema límbico, donde manejamos las emociones, se conecta perfectamente con el sistema prefrontal y los parietales cuando oramos, cuando meditamos, y nos hacemos más susceptibles a todo aquello que trasciende, que va más allá. Por eso en la medida que envejecemos nos encanta contemplar mejor los atardeceres, ver cómo florece una flor, cómo, digamos, nos fijamos en esos detalles lindos de la vida y eso nos permite ser más espirituales e invitarnos al camino, ¿sí? A ese descubrir, a ese cómo soy una mejor persona, cómo cierro este libro de la vida con el mejor capítulo, con ese capítulo final de cierre, con ese postre de la vida que es la vejez. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de sentido y propósito de vida. Sentido, todo lo que te apasiona, te nutre, tus talentos que te hacen sentir muy bien y te hacen crecer como persona. Y propósito de vida cuando todo eso lo pones al servicio de los demás, de tu familia, de la comunidad, de la sociedad. Y eso es lo que te permite trascender. Y esto es hermoso porque hay journals completos que hablan de espiritualidad y salud, con artículos científicos, donde muestran con evidencia científica lo importante que es cultivar la espiritualidad, pero también la religiosidad, las creencias, cómo conectarse a nivel individual y a nivel grupal. Bueno, este mensaje que usted nos deja nos pone puntos suspensivos para continuar en un segundo programa, porque queremos hablar también de economía plateada, de una red que pueda cubrir nuestra América Latina y el Caribe con cuidadoras y cuidadores bien preparados. Allí estamos trabajando de corazón, no como para los hombres nada más que envejecen, sino también como para Dios. Robinson Cuadros Cuadros, usted es una maravilla. Colombia queda cerquita, a una hora nada más. Esperamos verlo acá con nosotros, trabajando mucho, como lo hace siempre. Gracias por haber aceptado esta invitación. Despida el programa usted hoy. Ay, muchas gracias. Pues no me quiero despedir sin antes recordar
unas palabras del Papa Francisco en el primer encuentro mundial de la vejez en el cual pude compartir allá en el Vaticano. Él decía, las personas mayores no están para calentar puestos en las iglesias, están para salir de la mano con los jóvenes y los niños a conquistar el mundo. Este es un llamado a esa solidaridad intergeneracional. En el barco de la vida, mientras los jóvenes reman con fuerza, las personas mayores interpretan las estrellas y guían ese barco a buen destino. Mil gracias por invitarme. Gracias por haber aceptado la invitación. Bendiciones. Y Rompiendo Esquema estuvo con ustedes una semana más. Gracias a Dios. Y que el Papa mejore su salud. Hasta la próxima.